Es algo común en todo el mundo, personas que cruzan fronteras internacionales sin permiso legal para hacerlo, por multitud de razones. Estas personas enfrentan el arduo viaje para encontrar lo que esperan sea una vida mejor. Sus rutas y circunstancias son tan variadas como los países de donde parten, y en los que aspiran a establecerse. Esta es la compleja realidad de la inmigración irregular, un fenómeno que conlleva diversos desafíos, y que requiere un enfoque multidimensional para su resolución. La inmigración irregular, término que se refiere a la movilidad de personas a través de fronteras internacionales sin cumplir con las legislaciones o regulaciones necesarias, es en la mayoría de los casos el resultado de factores complejos y variados de tira y afloja. La pobreza extrema, los conflictos y la persecución en los países de origen son factores típicos que obligan a las personas a irse en busca de seguridad y estabilidad. Los factores de atracción incluyen las perspectivas de mejores oportunidades económicas o educativas, y el anhelo de libertad y derechos humanos. La migración ha sido históricamente un pilar de la sociedad humana, fomentando el intercambio de ideas, culturas y tecnologías. Hoy en día, la globalización ha tejido aún más el tejido de la interconexión, haciendo que el fenómeno de la migración sea más complejo y entrelazado que nunca. Por un lado, la migración puede ofrecer una afluencia de fuerza laboral, impartiendo vitalidad económica y enriqueciendo la diversidad social. Por otro lado, debido a las diferentes oportunidades socioeconómicas entre países, también plantea desafíos, como la inmigración irregular. El acto de cruzar fronteras internacionales de forma irregular es intrínsecamente arriesgado. Muchos migrantes son víctimas de traficantes de personas y de condiciones peligrosas, tanto naturales como provocadas por el hombre. El Mediterráneo, por ejemplo, se ha cobrado miles de vidas, víctimas de naufragios y ahogamientos. Lamentablemente, el peligro no termina al llegar a la costa extranjera. A menudo, estos migrantes enfrentan explotación y discriminación en sus países de acogida. A medida que los inmigrantes se instalan en sus nuevos hogares, surgen nuevos desafíos. El carácter no autorizado de su residencia puede limitar su acceso a los servicios públicos y exponerlos a riesgos legales. En consecuencia, muchos se ven obligados a quedar al margen de la sociedad, viven con miedo e incertidumbre y los hacen vulnerables a la explotación y la marginación. Así, la inmigración irregular se convierte en una cuestión social, económica y política que exige una respuesta y resolución cuidadosas. La gestión de la inmigración irregular es un asunto complicado. Implica no solo leyes y aplicación de la ley de inmigración, sino también políticas de control fronterizo, ayuda humanitaria, integración y cooperación internacional. Sin embargo, en el centro de todo esto está la protección de los derechos humanos, un concepto consagrado en diversas leyes y convenciones nacionales e internacionales. El acto de equilibrio entre el control de la inmigración y la facilitación del disfrute de los derechos es delicado. En los últimos años, ha habido cada vez más intentos de desarrollar estrategias integrales para abordar los desafíos de la inmigración irregular. Un enfoque común es centrar el control y la vigilancia de fronteras. Esto, sin embargo, es recibido con críticas, y los detractores argumentan que tales medidas amplifican los problemas en lugar de abordarlos, lo que lleva a acercar en lugar de políticas migratorias inteligentes, humanas y diversificadas. Otro enfoque es defender políticas favorables a la movilidad o políticas de puertas abiertas, que permitirían una mayor flexibilidad en la gestión de los flujos migratorios, y al mismo tiempo garantizarían la protección de los derechos individuales. Sin embargo, el desafío de este enfoque radica en la capacidad de los países de acogida para satisfacer las necesidades de los migrantes en términos de empleo, vivienda, atención médica y otros. A la luz de la oposición entre enfoques centrados en el control y los centrados en los derechos, muchos países y organizaciones internacionales están introduciendo políticas migratorias más moderadas, que intentan equilibrar el control fronterizo y la protección de los derechos. Estas políticas pueden incluir una mejor cooperación con los países de origen, mayores vías de migración legal y mejores medidas de integración. Un avance prometedor es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre Migración de 2018, el primer acuerdo negociado intergubernamentalmente, cuyo objetivo era cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de manera holística e integral. Presenta 23 objetivos que se centran en áreas como la recopilación y el uso de datos para desarrollar políticas más efectivas, reducir los costos de las remesas y eliminar la trata. Las organizaciones internacionales y las instituciones no gubernamentales desempeñan papeles cruciales en la coordinación, el apoyo y la implementación de diferentes políticas e iniciativas relacionadas con la migración. Al brindar desarrollo de capacidades, apoyo técnico y asistencia financiera a los países anfitriones, estas organizaciones pueden estimular la colaboración y garantizar que las políticas se traduzcan en acciones y protección y derechos reales de los inmigrantes.
El empoderamiento económico es otro componente integral para abordar la inmigración irregular. Al fomentar el crecimiento económico en los países de origen a través de ayuda exterior, inversiones y acuerdos de comercio justo, se podría reducir la tendencia a mudarse debido a la pobreza. Además, los países de acogida también pueden beneficiarse de la mano de obra inmigrante garantizando condiciones laborales decentes y oportunidades laborales equitativas. Además, la educación y la sensibilización desempeñan papeles vitales en la creación de una sociedad favorable a los inmigrantes. Al fomentar la inclusión y enseñar sobre la importancia de la diversidad y los riesgos que enfrentan los migrantes, los países pueden fomentar un entorno que tenga menos miedo y sea más acogedor para los inmigrantes irregulares. Es esencial reconocer la interconexión de la sociedad global. La gestión de la inmigración irregular no puede abordarse eficazmente únicamente a nivel nacional. Se requiere coordinación y cooperación internacionales para gestionar el flujo migratorio, proteger los derechos de los migrantes y aliviar la carga tanto para los países de acogida como para los de origen. Al trabajar juntos, los países pueden lograr un mundo donde la migración no sea una fuente de división, sino de beneficios y responsabilidades compartidos. El fenómeno de la inmigración irregular sigue siendo una cuestión compleja sin una solución única para todos. La naturaleza multifacética del problema requiere un enfoque integral y multidimensional que combine elementos de control, protección, desarrollo y cooperación. Al centrarse en estos aspectos, es posible abordar eficazmente la cuestión de la inmigración irregular, garantizando al mismo tiempo que se respeten los derechos humanos, y se empodere y acoja a los migrantes. Cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono, no podría haber previsto el grado en que entrelazaría todos los aspectos de la sociedad, incluida la migración. La humanidad se encuentra en una encrucijada. El continuo aumento del movimiento entre los pueblos es un reflejo de la globalización y la interconexión de nuestro mundo. Debemos decidir si percibimos este movimiento como un desafío, o una oportunidad, como una amenaza o una promesa. El fenómeno migratorio no es una entidad monolítica, y las estrategias migratorias deben reconocer la diversidad dentro de los patrones migratorios, y reconocer las oportunidades y desafíos únicos que traen consigo. Por lo tanto, la flexibilidad, la adaptabilidad y el espíritu de compromiso compartido deberían sustentar cualquier respuesta significativa a la inmigración irregular. Este no es un desafío que ninguna entidad pueda resolver. El problema es enorme, pero se pueden lograr soluciones que solo requieren que todos los actores trabajen juntos. A medida que buscamos abordar la inmigración irregular, es crucial tener en cuenta a las personas detrás de las estadísticas. Cada paso que se dé debe recordar, respetar y servir a la gente, mejorar sus vidas ahora y construir un mundo más seguro y próspero para las generaciones venideras. Ninguna solución está completa si no reconoce el rostro humano de la inmigración irregular, y la aspiración de un futuro mejor que la impulsa. Al fin y al cabo, nuestra respuesta a la inmigración irregular es una prueba de nuestra humanidad. Es una medida de nuestra capacidad colectiva de mirar más allá de las fronteras nacionales y las diferencias culturales para reconocer el hilo común que nos une a todos, nuestra humanidad compartida. Si alguna vez hubo un momento para que las naciones se unieran, cooperaran y establecieran soluciones armonizadoras, es ahora. Tenemos la tecnología, tenemos los recursos y la pregunta es, ¿tenemos la voluntad? El derretimiento del iceberg de valores y principios que estamos experimentando hoy sirve como un crudo recordatorio de las viejas verdades, que nuestros destinos están entrelazados y nuestros destinos son inseparables. En este sentido, la gestión de la inmigración irregular es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional, de los países de acogida, de los países de origen, de las organizaciones no gubernamentales, de las empresas y, lo más importante, de los individuos. Nuestra oportunidad como sociedad global es fomentar un mundo donde la migración pase de ser una fuerza disruptiva a una constructiva, donde se protejan los derechos y la dignidad de cada migrante, y donde la cohesión y la unidad sigan creciendo. Los hallazgos en neurociencia muestran que los humanos están inherentemente conectados para la empatía. Respondemos a las experiencias de los demás de maneras que indican que su dolor es nuestro dolor, su alegría es nuestra alegría. Las historias de inmigrantes siempre han estado llenas de valentía, resiliencia y esperanza. Nuestro desafío radica en reconocer estas historias, responder a ellas con compasión y humanidad, y en construir un mundo donde la inmigración irregular no tenga que ser un viaje de desesperación, sino un camino hacia los sueños. Mirando hacia atrás en la historia, vemos que ninguna sociedad, ninguna cultura, ninguna civilización es inmune al cambio. Cada época está marcada por reflujos y flujos, empujones y tirones, movimientos y migraciones. Hoy, nuestro destino pende de un delicado equilibrio.
Es hora de dejar de pintar el rostro de la inmigración irregular con un amplio pincel de miedo e incertidumbre, y empezar a observar los muchos matices que conlleva, las oportunidades que representa, los desafíos que plantea y la contribución que hace a nuestra historia compartida. Recordemos que el mundo no tiene una crisis migratoria. Tiene un desafío de capacidad y una oportunidad de integración. Es el destino compartido de la humanidad, pero no se trata del destino, se trata del viaje que nos lleva allí. Se trata de aprender a no tener miedo al cambio, sino a aceptarlo. Se trata de comprender que la inmigración irregular no es una amenaza para nuestras sociedades, es un testimonio de la fuerza de nuestra humanidad colectiva. Al considerar la interconexión de la sociedad global y la naturaleza fluida de nuestro mundo en constante cambio, nos damos cuenta de que la inmigración irregular es solo una faceta de la compleja joya de la humanidad. Juntos, abracemos nuestras diferencias, celebremos nuestra unidad y, lo más importante, tomemos una decisión consciente para dar forma a un futuro en el que la inmigración irregular no sea una historia de desesperación sino una historia de esperanza. Nuestro mundo se encuentra en un momento de verdad, un momento en el que debemos afrontar la noción misma de humanidad. ¿Qué significa ser humano en un mundo de migración? Ser humano es reconocer las experiencias compartidas de alegría, dolor, lucha y esperanza. Y ser humano es actuar sobre estos reconocimientos, responder con compasión, fomentar la comprensión y abrazar la diversidad. El camino por delante puede parecer desalentador. Puede que las soluciones no sean claras y los desafíos pueden parecer insuperables. Sin embargo, el acto mismo de situarse en esta encrucijada, examinando el vasto panorama de posibilidades que presenta la cuestión de la migración irregular, revela una verdad profunda: hay esperanza. Está en nuestras manos, en nuestros corazones y en nuestro destino compartido como sociedad global. Esta no es una batalla de naciones. Este es un esfuerzo colectivo en el camino hacia la realización de un mundo donde las barreras caen, la humanidad prospera y la promesa del mañana es un reflejo de las esperanzas de todos y cada uno de nosotros. No somos solo observadores de esta gran obra teatral llamada vida. Somos participantes activos y creamos el mundo en el que queremos vivir. La cuestión de la inmigración irregular trasciende la política, la economía y la sociedad. Perfora el corazón de la experiencia humana. Se trata de sueños, se trata de libertad, se trata de esperanza. Se trata de nosotros. Esta es la historia de la inmigración irregular, los giros, los desafíos y los triunfos. Esta es la historia de la humanidad, el empujón, la atracción, el ascenso, la caída. Esta es nuestra historia, el pasado, el presente y el futuro. Que esta sea una historia de esperanza, de unidad, de valentía y, sobre todo, de humanidad. Nuestro viaje no termina aquí. Mientras navegamos hacia el horizonte de un mundo conectado por sueños compartidos, debemos recordar el pasado, vivir el presente y dar forma al futuro. Fi curajos. Abrazar el cambio. Manténgase unido. Porque ningún desafío es demasiado grande, y ningún destino está fuera del alcance de un pueblo que comparte un hogar común, el planeta Tierra. La cuestión de la inmigración irregular no es una meta, sino un punto de partida. Es una oportunidad para redefinir nuestras percepciones, desafiar las normas y dar forma a un mundo donde cada persona, independientemente de su origen o estatus, tiene la oportunidad de apoderarse de su propio destino. ¿No te unirás a nosotros en este viaje? Un viaje de esperanza, de sueños, de unidad. Un viaje de nosotros. Juntos podemos cambiar el rumbo, trazar un nuevo rumbo y navegar hacia un mundo donde la inmigración irregular no es solo una cuestión que hay que gestionar, sino un testimonio de la vitalidad de nuestra humanidad compartida. Y así continúa la historia de la humanidad. No es una historia de división, sino de unidad. No es una historia de miedo, sino de esperanza. No es una historia de nosotros y de ellos, sino una historia de nosotros. Porque es una historia que todos, y cada uno de nosotros tenemos el poder de moldear, fomentar y defender. Cuando todo está dicho y hecho, no se trata de superar los desafíos de la migración irregular. Se trata de superar los desafíos que nos impiden abrazar nuestra humanidad compartida y reescribir la narrativa. Se trata de reconocer y nutrir el espíritu compartido de humanidad que nos une a todos. En conclusión, el testimonio de este viaje compartido es evidente, el vibrante caleidoscopio de nuestro mundo interconectado, donde cada giro, cada color y tono, la historia de cada migrante es una parte integral del impresionante mosaico. Es un mosaico que no disminuye sino que multiplica su belleza con cada nuevo fragmento que se añade. Sigamos añadiendo nuestros fragmentos, unificando nuestras voces y compartiendo nuestros cuentos en este lienzo de nuestro mundo. Al final, el camino hacia la gestión de la migración irregular conduce a un destino, el poder de la unidad, la promesa de resiliencia y el potencial de un destino compartido. Atrevámonos a cruzar ese umbral, porque el viaje de la humanidad es la historia que nunca termina,
La historia esperando a ser escrita, y la historia que nos pertenece a todos.